Para EH Bildu esta reunión ha sido improvisada y llega tarde. Y llega tarde y todos lo sabemos, porque en el Pleno de Política General hemos estado hablando efectivamente de CEL, de la Naval, de EDESA, etcétera, y hablábamos de esto también en junio y hablábamos de esto en mayo, porque esta situación deviene pues, de la situación que ya en primavera se dio con todas estas empresas en Vizcaya. Y entonces, pues como anuncio estrella, se dice en verano que el diputado general se va a reunir extraordinariamente con una serie de alcaldes, en este caso de la comarca de Enkarterri, para hablar de la situación de la comarca. Para Euskal Herria Bildu, Enkarterri ya estaba en crisis antes de la crisis. Esto no es una situación nueva. Es una situación que también, repito, deviene pues, de otra situación anterior en la que esa comarca, pues bueno, pues por los problemas en el sector del mueble, por el sector forestal maduro y por las sucesivas crisis del sector papelero en el que la Diputación sí ha estado implicada de hoz y coz, porque lo sabemos efectivamente, y en algunos casos acertadamente y en otros no tanto, pues efectivamente es una comarca que, bueno, pues que se ha desindustrializado. No se puede descontextualizar. Algo parecido está sucediendo con la margen izquierda y con la zona minera. Y por eso Euskal Herria Bildu impulsó en el Parlamento Vasco una ponencia para esas dos zonas, para la margen izquierda y zona minera, junto con Oarsoaldea. Y además hemos pedido también reiteradamente que se incorporen a ese plan esta comarca de Enkarterri. Y en todo caso las actuaciones pueden ser paralelas. Se ha hablado aquí de metodología novedosa. Pues hombre, novedosa tampoco es. En política es muy viejo eso de cuando no quieras hacer algo, constituye una comisión, o cuando quieras escenificar que haces algo, constituye una mesa. Pero claro, no hace más el que más se mueve, sino el que de verdad tiene las ideas claras y ejecuta. Por otra parte, a nosotros nos gustaría que nos aclararan por qué hasta ahora y durante años la Diputación de Vizcaya ha estado diciendo que Enkarterri era la comarca con mayor inversión de Vizcaya. Nos gustaría saber en qué capítulos, en qué programas o realmente qué inversiones extraordinarias tienen ustedes datos para decir esto, ¿no? ¿Dónde se ha invertido? Porque, claro, Euskal Herria Bildu estamos muy preocupados porque Enkarterri a este paso puede terminar siendo una comarca dormitorio. Los datos que ha aportado la compañera Menino son ciertos. Las localidades de encartaciones lideran después de ese estado las tasas de desempleo de Vizcaya. Y es la única comarca que está subiendo el desempleo en Vizcaya. Es un dato preocupante. Vamos a lo que se nos ha explicado hoy. Se dice que la Diputación lleva 2 años trabajando en ese plan de competitividad para todas las comarcas. Que aunque Vizcaya va mejor, Enkarterri le está costando más. Bueno, pues los datos del desempleo lo indican así, ¿no? Esa mesa con todos los alcaldes puede ser un estímulo y el diputado general hablaba pues, de los 3 ardatzes o ejes, Bertatik Atera Behar, que tiene que salir de las propias sinergias de la comarca. El plan, en eso estamos de acuerdo. Que tiene que ser un plan continuo, también estamos de acuerdo. Y en lo de que sea una experiencia piloto, pues hombre, tampoco nos parece tan novedosa la metodología y no creemos que vayamos a patentar nada a partir de aquí. No nos engañemos, ni generemos expectativas que todavía no hemos cumplido en el propio Enkarterri como para estar vendiendo ya que esa metodología la vamos a aplicar a otros territorios de Vizcaya. Además, eso implicaría un análisis previo. Y quiero ser honesto y claro en este tema. ¿Qué pasa con todo el entramado institucional y foral y societario que tenemos en todas las comarcas? ¿Eso quiere decir entonces que no ha servido para nada? Que precisamente la comarca que más instituciones, asociaciones, empresas y tal, públicas y forales cuenta, no han servido para nada. Habría que hacer ese análisis. Porque si ahora estamos recurriendo a otra metodología distinta, con otros eraguellos, con otros agentes distintos, con otros asesores externos distintos, con las aportaciones endógenas propias de la comarca, etcétera, quiere decir que no hemos hecho un análisis certero de lo que está pasando. A nuestro juicio, habría que hacer una evaluación para ver cuál ha sido la acción foral en Enkarterri. Y también una evaluación para ver cuál ha sido la acción de las sociedades públicas y qué impacto económico han tenido y sus propias actuaciones. Eso habría que hacerlo, habría que hacer esa evaluación. Luego habría que hacer un análisis real y un diagnóstico, lo comentaba también el señor Aldecoa, un diagnóstico, en nuestro caso, entendemos que mixto, tanto externo,
como también interno. Nosotros somos, desde Euskal Herria Bildu, creemos que hay que apostar por las capacidades propias de cada comarca. Y ese trabajo que se está haciendo en cada comarca, efectivamente, aunque se hace con una metodología muy concreta, etcétera, creemos que es importante que desde cada comarca, y en este caso en Enkarterri, de lo que estamos hablando, se planteen cuáles son sus propias potencialidades. Porque efectivamente hay recursos en la comarca de Enkarterri que no se están aprovechando. Nosotros, cuando hemos ido en visita a ver el Carpín, hemos visto el desaguisado que ahí había y cómo la mancomunidad no se entendía con los propios, con los propios responsables anteriores del Carpín. Estamos viendo año tras año que uno de los recursos turísticos potenciales de Vizcaya no se está aprovechando y no se está vendiendo. Es decir, la propia Diputación, los propios recursos que tiene allí, no los está aprovechando. Y eso somos conscientes todos. Hemos sido testigos directos, los que fuimos todos aquellas y aquellos que fuimos a la visita, fuimos testigos directos de eso. Además, no se están aprovechando las potencialidades y las sinergias que tiene Enkarterri, pues porque las tiene, tanto a nivel turístico. Por cierto, tampoco nos podemos quedar en como se ha dicho hasta ahora, porque hemos oído también eso aquí, estos años anteriores, que se estaba trabajando en un Enkarterri de turismo y de servicios. Como si eso fuera suficiente y eso pudiera sustituir el potencial industrial necesario de una comarca que también tiene potencial industrial y que necesita además esa industria para mantener, pues eso, una actividad económica y una actividad. Entonces, creemos que efectivamente hay muchas cosas que no se han hecho bien. Desde Euskal Herria Bildu, más allá de las críticas, también tenemos propuestas, claro. Y nuestra propuesta, lo decía antes, es que ese plan integral de reactivación socioeconómica que se está trabajando en el Parlamento Vasco para la margen izquierda y la zona minera pueda ser incluido también en Enkarterri. Creemos que por población pudiera ser. Y tenemos también otras propuestas, como que, por ejemplo, se planteen en los presupuestos de este año. Porque, claro, usted nos hablaba de que el objetivo eran 12 medidas concretas. Puedo coincidir en este caso con la señora Medinero en cuanto al número de medidas, pues se sabe ya cuántas pueden ser. Y decía que el plazo es el 4 de diciembre y que el operativo debería estar activo el 1 de enero. Hombre, aquí la primera duda que nos surge a todos es las previsiones económicas. ¿Qué provisiones económicas van a tener? Porque si los presupuestos los van a presentar dentro de unas semanas, tendrán que tener desde ahora, y esta es nuestra propuesta, que hagan ya una reserva ya para encartaciones si es que realmente va a haber un plan especial. Si no se queda en humo, tiene que haber una previsión. O vamos a hacer una modificación presupuestaria en enero. Es decir, planteamos que se haga ya una previsión económica, una provisión, mejor dicho, una provisión económica en los presupuestos, en el borrador de presupuestos que van a presentar dentro de unas semanas para este plan. Si no, no les queremos. Y me decía mi compañera que, hombre, que una crítica que puede hacerse a lo que usted había dicho, que nos parece bien, en algún sentido nos parece bien, y que se haga algo nos parece bien. Pero es que esas medidas precisas y de inmediata aplicación, parece que ahora hay que hacer algo deprisa y corriendo. ¿No le parece esto un poco precipitado? ¿Qué pasa? ¿Que lo que hemos hecho hasta ahora no sirve nada? Y una última cuestión. La composición de las mesas. Sabemos, porque lo ha explicado usted y porque somos conocedores, porque hemos participado en las reuniones, en la propia reunión que usted tuvo con los alcaldes de la zona, porque tenemos alcaldes de nuestra formación política y nosotros no vamos a Enkarterri, como usted tampoco, nosotros estamos en Enkarterri, tenemos amigos y conocidos y gente que milita allí y que vive allí. Esa composición de las mesas, ¿cuál ha sido la razón por la que algunos ayuntamientos participen en una mesa sí y en otra no? ¿Qué pasa? ¿Que unos pueden aportar más que otros en algún...? No se entiende, ¿no? Que haya habido cierta exclusión de algunas fuerzas en unas mesas cuando todos pueden aportar. ¿No se dice aquello de que 4 ojos ven más que 2? Pues bueno, pues efectivamente no entendemos por qué se ha marginado a algunas fuerzas, ¿Cuál ha sido el criterio? Nos gustaría que lo aclarara esto, porque nosotros, desde luego, también estamos dispuestos a aportar allí y desde allí. Y nos gustaría que tuvieran en cuenta nuestras propuestas. Eskerrik asko.